¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más aquí de Despertar Consciente. Bueno, pues ya estamos listos aquí otro viernes más para transmitir, para compartir con ustedes. Pues hoy vamos a hablar un poquito acerca de ideas brillantes o de creatividad, todo esto que se relaciona, pues bueno, con la manera en que podemos sacar adelante aquellos que son nuestros retos, aquello que llegamos a ver como problemas, también lo podemos llegar a ver como un desafío creativo. Entonces, pues de eso vamos a hablar, de cómo podemos llegar a generar ideas brillantes, que a veces estamos pues en esa espera, ¿no? De poder tener una idea que por ahí nos pueda solucionar quizás algo que estamos viviendo, algún problema que tenemos por ahí. Pues bueno, vamos a hablar precisamente de eso el día de hoy, así que bueno, vamos a esperar ya nada más unos segundos para empezar, para ver si alguien más se va conectando. Te recuerdo, si quieres que alguien, si tú crees que a alguien le puede interesar esta transmisión, pues invítalo al grupo, a que se una a este grupo de Despertar Consciente para que pueda estar escuchando esa transmisión y todas las que vamos a estar haciendo los días viernes. Hoy también tenemos, para terminar este tema de ideas brillantes, pues tenemos dos ejercicios prácticos, dos ejercicios que te pueden pues, precisamente ayudar a que tú vayas ejercitando tu mente, vayas ejercitando tu creatividad, vayas ejercitando el poder generar ideas brillantes. Entonces, al final de esta transmisión, vamos a cerrar con un ejercicio práctico para que si tú quieres anotarlo, pues bueno, pues tengas por ahí un papel, una libreta y algo con qué anotar para que puedas anotar este ejercicio práctico que les voy a compartir. Y bueno, pues como les decía, vamos a hablar de ideas brillantes, algo que, como ya habíamos dicho, la creatividad es algo que se puede ejercitar, no es una cuestión de que hay gente que tenga mayor capacidad para generar ideas o para ser creativo, sino que muchas veces sí es cierto que quizás de forma natural podemos tener una cierta facilidad, pero es algo que se puede ejercitar, que se puede entrenar y podemos mejorar en ese sentido si es que pensamos o sentimos que no somos creativos, que muchas veces lo llegamos a creer o a pensar. Pues bueno, la idea es que vayamos tomando conciencia de que no es así, de que realmente pues todos podemos ser creativos, pero si hasta el momento pensamos o sentimos que no lo somos, pues quizás nos hace falta simplemente ejercitar esa creatividad, esas ideas. Y bueno, pues la idea de esta serie de transmisiones hablando de creatividad, pues es esa, precisamente esa, que podamos comprender. Entonces, pues bueno, vamos a ir comenzando con el tema de hoy, que es cómo tener ideas brillantes. Aquí lo vamos a poner ya en pantalla. Cómo tener ideas brillantes. Entonces, bueno, el término que también se llega a usar, sobre todo en inglés, para las ideas brillantes o aquellas ocasiones en que de repente decimos que se nos ha prendido el foco, es una expresión bastante común, por lo menos aquí en México, y que yo siempre he escuchado, que se me prendió el foco, o también podríamos hablar de un insight, es la palabra en inglés para una idea brillante. Entonces, vamos a abrir con esta frase. Dice, una idea brillante es como encontrar una aguja en un pajar. Hay un trillón de posibles conexiones en el cerebro y debemos encontrar una que es exactamente la que necesitamos. Esta es una frase de Mark Beeman. Y bueno, pues es así. En realidad, como vamos a ver, es como buscar a veces una aguja en un pajar y ya desde ahí estamos entonces estableciendo que para encontrar una idea brillante, pues la vamos a tener que buscar entre muchas otras ideas. Entonces, pues bueno, pues como les decía, quizás muchos pasan toda su vida o gran parte de su vida esperando tener una idea brillante, una idea que quizás
pues le haga solucionar lo que está enfrentando en su vida o le haga quizás tener una idea que le va a hacer productiva, que le va a poder facilitar el llegar a ciertas cosas en su vida. Pues bueno, así puede ser que muchas personas estén viviendo, mientras otras quizás piensan pues que en realidad no son creativos, que no tienen creatividad, que no tienen esa facilidad para generar ideas creativas y entonces pues no es algo que tengan en cuenta en su vida la creatividad. Entonces, pues bueno, como les decía, hace algunas transmisiones, pues ya hablábamos de la creatividad como una herramienta muy importante para el cambio. Y bueno, pues estamos viviendo muchos cambios en la actualidad, estamos viviendo una situación que está generando cambios y que todavía no sabemos qué otros cambios se puedan llegar a generar en el futuro a mediano y a largo plazo. Pues bueno, la creatividad va a ser muy importante para poder sacar adelante todos los que puedan ser nuestros problemas o también podríamos hablar de desafíos creativos. Entonces, pues bueno, cada quien, pues ahora sí que cada quien tiene la opción de decidir si ve las cosas como un problema o las puede ver como un desafío creativo. Esta es pues la propuesta que estamos haciendo. Y bueno, ¿por qué hablar de creatividad? Bueno, pues, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver la creatividad con las ideas? Pues bueno, pues la creatividad se alimenta precisamente de ideas y bueno, pues esa es la razón por la que me parece importante comprender cómo es que se nos ocurren las ideas o cómo es que generamos las ideas desde nuestro cerebro. Entonces, pues lo primero que tenemos que saber, lo primero que tendríamos que comprender es que una de las actividades que más nos consumen energía o que más le consumen energía al cerebro o una de las actividades que más hace que nuestro cerebro consuma energía, pues es la de pensar cosas que nunca antes hemos visto. Entonces es por eso que nos resulta muy complicado pensar en cosas nuevas. Entonces, tenemos esta idea de que las ideas brillantes tienen que ser necesariamente originales, es decir, alguien que nadie ha pensado, alguien que nadie ha visto, y no es necesariamente así. Es un concepto erróneo y bueno, pues parte de lo que queremos precisamente en estas transmisiones, pues es que empecemos a cambiar estos conceptos que son erróneos y que muchas veces nos limitan precisamente porque pensamos que quizás no somos capaces, porque no sentimos que no podemos pensar en algo totalmente nuevo u original y no es así. Entonces, también si estamos forzando, si estamos constantemente tratando de pensar en cosas que sean completamente nuevas, que nunca hemos visto, pues nuestro cerebro va a gastar mucha energía y eso pues también equivale a que nosotros vamos a tener un gran consumo de energía, vamos a estar más cansados y no solamente se va a reflejar en nuestra vida diaria, en el cansancio de la vida diaria, sino que también vamos a estar pues más cansados para pensar en aquellas cosas que son importantes y que quizás vamos a estar dificultando el proceso de encontrar soluciones precisamente a lo que tenemos como desafío en nuestra vida. Entonces, ¿por qué es importante saber que pensar en cosas nuevas hace que el cerebro tenga un alto gasto de energía? Pues bueno, pues precisamente como les decía, la creatividad se alimenta de ideas y estas provienen de alguna parte y pues de donde provienen es precisamente de nuestra mente. Por lo tanto, el puente entre el pensamiento o la expresión de las ideas y la creación y la materialización de esas ideas, pues es precisamente nuestro cerebro. Entonces, pues tenemos que saber cómo funciona nuestro cerebro para comprender por qué quizás es que se nos ha dificultado hasta el momento encontrar ideas que sean brillantes u originales, ideas que nos puedan ayudar a resolver pues aquellas circunstancias de la vida que por ahí tenemos sin resolver precisamente, que aún no les encontramos una salida. Entonces,
pues bueno, en la actualidad, gracias a la neurociencia, pues podemos tener pues una mayor comprensión de cómo es que generamos las ideas. Entonces, pues esa es la idea, comprender, saber bien cómo funciona nuestro cerebro y entonces, pues, poder generar una mayor cantidad de ideas. Entonces, hasta no hace mucho tiempo, la teoría o una de las teorías que prevalecían en relación a nuestro cerebro y que se escuchaban mucho era de que tenemos en el cerebro dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cada uno tiene una función diferente, uno es el lado creativo, otro es el lado racional, y bueno, pues casi todo el mundo se guiaba con esta teoría. Pero hoy en día ya no es así, ya no es la teoría que predomina, sino que hay una teoría más reciente. Esta es más o menos, es del año 2000 y en la actualidad la mayoría de los científicos han dejado la teoría de los dos hemisferios por esta teoría que ha sido creada o generada por un premio Nobel en fisiología y medicina, que es el doctor Kandel. En esta teoría ya no se habla de la existencia del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, sino que se habla de que el aprendizaje y el recuerdo trabajan al mismo tiempo en diferentes combinaciones. Es decir, desde el momento en que nacemos, absolutamente todo lo que estamos experimentando en la vida, todo lo que aprendemos, todo lo que leemos, todo lo que vemos y todo lo que escuchamos, queda grabado en nuestro cerebro. Entonces, queda registrado por ahí en algún lugar del cerebro y a esto se le llama memoria inteligente. Para no entrar en muchos detalles, pues bueno, vamos a tratar de comprenderlo de una manera simple, que podríamos decir que el cerebro está lleno de cajones y que toda experiencia, todo lo que aprendemos, todo lo que vamos experimentando, todo lo que se va quedando guardado en nuestra memoria, se va quedando guardado en un cajón, en algún cajón. Todas las cosas se van a ir almacenando en diferentes cajones y el cerebro pues vendría a ser una gran cajonera. Entonces la clave es que entre más relajados nos encontramos, pues más fácilmente se pueden abrir y cerrar cajones y se pueden conectar entre sí los cajones. Entonces, por lo tanto, cuando nos encontramos relajados, ese es precisamente el momento en que tenemos más ideas que en el resto del día. Así que la generación de ideas es algo que va a variar de persona a persona y algunas personas pues van a poder tener más ideas cuando quizás están tomando un baño, otras personas cuando quizás están ejercitando, otras personas quizás tendrán más ideas mientras juegan con sus hijos, otras personas pues quizás mientras están viendo la televisión o cuando están haciendo cualquier otra actividad que a la persona le permita sentirse relajado y le permita estar en paz. Entonces, pues esto va a variar de persona a persona. Por eso es importante conocer qué es aquella actividad, qué es aquello que a mí me relaja, me puede tener tranquilo, porque ahí es donde yo puedo tener una mayor facilidad de generar ideas. Entonces, los momentos de claridad mental, pues son aquellos en los que nuestro cerebro se encuentra más relajado y es ahí donde aparecen más ideas. Entonces, cada uno tiene que conocer qué es, en qué momento o haciendo qué actividad es que se siente más relajado y ahí es donde pueden empezar a surgir mayores ideas. Entonces, pues bueno, uno puede de repente hacer el ejercicio de pensar cuándo fueron las últimas veces que se me ocurrieron ideas que yo considero que fueron importantes u originales y quizás por ahí pueda detectar en qué momentos es que a cada uno se le ocurren más ideas. Estas ideas, además, hay que tener en cuenta también
que pueden ser ideas rutinarias, pueden ser ideas conocidas, pueden ser poco importantes y otras veces pueden ser precisamente lo que llamamos ideas creativas. Por lo tanto, la clave es que en cuantas más ideas se nos ocurran, pues más oportunidades tenemos de que alguna sea creativa. Entonces, pues en resumen, podríamos decir que las ideas son una combinación azarosa de conceptos, de vivencias, de ejemplos, de cosas que ya hemos experimentado, de pensamientos, de historias que ya están almacenadas en nuestra memoria inteligente, en nuestros cajones, y en realidad podríamos decir que nunca decimos nada nuevo. La novedad es la forma en que combinamos lo ya conocido. Es decir, esta idea de la originalidad es un poco errónea porque si vemos lo que son las ideas más creativas de la humanidad, pues generalmente es una combinación de cosas que ya se conocen, pero que muchas veces no se pensaba que pudieran tener relación entre sí. Es decir, por poner un ejemplo, pues ya la mayoría tenemos precisamente un celular, un smartphone, y bueno, pues en algún momento nadie hubiera pensado en que pudiéramos ahí realizar funciones o por ejemplo, ver la televisión, poder escuchar música. Eso antes lo hacíamos con dispositivos separados. Pero entonces alguien ha relacionado las cosas y de ahí ha salido algo que parece completamente nuevo y original, pero ha surgido a través de cosas ya conocidas. Entonces, a través de la historia, los grandes inventos han sido así, ha sido una combinación de cosas ya conocidas, pero que no se pensaba que tuvieran relación una con otra. Entonces, por eso es importante que estemos relajados para poder generar ideas y entre más relajados estemos, más ideas vamos a generar y más oportunidades vamos a tener de que entre todas esas surja una idea que sea creativa, que sea brillante, en donde vamos a poder combinar diferentes cosas que ya conocemos para poder generar una idea original. Entonces, como les decía, en realidad no decimos nada nuevo. Cuando hemos tenido una idea brillante o un insight o una revelación, pues simplemente es que estas combinaciones chocan entre sí, se combinan y aparecen de repente en nuestro consciente y es ahí cuando vemos la idea, cuando la idea ya la tenemos consciente, pero ha sido una combinación de cosas que ya son conocidas. Es ahí cuando se nos ha prendido el foco. Entonces, cuanta mayor claridad mental, pues más posibilidad de tener ideas brillantes. Entre menos ruido mental haya en nuestro consciente, cuanto más tranquilos estemos, cuando estemos disfrutando o haciendo algo que realmente nos gusta, más ideas brillantes vamos a tener. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta aquí también? Bueno, de acuerdo a los estudios, pues a estudios que han hecho ya los científicos, también nos dicen que las ideas que provienen de la combinación de conceptos, es decir, ese abrir y cerrar de los cajones y que se combinen las ideas, pues son ideas que generalmente se nos olvidan apenas aparecen o muy poco tiempo después se nos olvidan. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que debemos de capturarlas de inmediato en el papel o en algún dispositivo. Hoy con la tecnología, en nuestro celular, podemos sacar ahí el bloc de notas y anotar esa idea que hemos tenido de repente, porque si no, lo dejamos para después, estamos quizás en algún lugar, estamos fuera de casa y decimos cuando llegue a casa la voy a anotar y resulta que cuando llegas a la casa ya la idea se te ha ido, ya no recuerdas exactamente cómo era. Entonces, el consejo sería que en cuanto tengas una idea que te parezca brillante, original o que te parezca que te va a ayudar a resolver algo, pues trates de anotarlo en algún lugar
y de alguna manera vayas generando precisamente una libreta de ideas. Entonces, también es clave que nunca subestimes el poder de una idea que aparece de la nada en el momento más inoportuno del día. Escríbela, después en los días siguientes vuelve a leer tus ideas, marca aquellas ideas que ya no te sirvan, que estén contaminando de alguna manera tu campo visual, que te estén distrayendo de las otras que quizás son mejores o que te pueden resultar más brillantes. Y bueno, pues un ejercicio rápido que podemos precisamente hacer es pensar en cuáles fueron nuestras últimas 10 mejores ideas y pensar en dónde estábamos cuando se nos ocurrieron. Entonces, pues podemos implementar algo para siempre tener algo en qué anotar. La idea es eso, estar anotando ideas tras ideas y después ir haciendo una selección, una clasificación de cuáles son aquellas ideas que nos parecen mejores, ir tachando aquellas que vamos descartando. Entonces, si quieres tener buenas ideas, debes tener muchas ideas y en su mayoría serán malas, pero tienes que aprender cuáles debes descartar. Entonces, eres tú quien vayas decidiendo cuáles ideas vas a ir descartando para que te vayas quedando precisamente solamente con aquellas ideas que realmente te puedan servir. Por ejemplo, Beethoven experimentaba con 70 versiones diferentes de una frase musical antes de quedarse con la definitiva. Algo que llegó a declarar es: hago muchos cambios, rechazo y pruebo de nuevo hasta que estoy satisfecho. Entonces, pues aquello que puede ser muy original y que se ha quedado a través del tiempo, como son las sinfonías de Beethoven, pues bueno, pues han sido producto de que Beethoven hacía pruebas y pruebas y pruebas con muchas ideas hasta que se quedaba con aquella que le parecía la mejor. Es completamente normal pues que hagamos este constante refinamiento de nuestras ideas, porque es la manera de llegar precisamente a las que sean mejores, a las más innovadoras, y esto es algo que ya hoy en día muchas empresas que precisamente son de las que son más creativas, pues son ejercicios que hacen con sus empleados, darles el tiempo durante su horario de trabajo, pues les dan tiempo precisamente para que puedan relajarse, para que tengan espacios libres donde se sientan pues más relajados, flexibles, donde se sientan que pueden estar en un espacio más agradable y pues les dan ese tiempo para que puedan precisamente generar ideas. Es una de las claves que hoy en día muchas empresas están poniendo a funcionar. Entonces, pues ya ahí más relajados, sin la necesidad de estar en el estrés del trabajo diario, pues ahí van generando pues muchas más ideas. Es una cuestión también de estadística matemática, que entre más ideas, pues ahí vas a encontrar ideas más brillantes. Entonces, cuantas más ideas tenemos, pues más oportunidades o más posibilidades vamos a tener de encontrar ideas creativas. Entonces, cuando una organización es generosa con sus empleados, pues estos también son generosos con la organización y pues aportan más ideas que sean creativas. Otro ejemplo de cómo el generar muchas ideas, cómo el quizás descartar muchas sea también el camino para tener ideas creativas y que nos puedan llevar a un cierto éxito, pues lo podemos ver en Edison, que mejoró pues precisamente lo que es la lámpara y creó la batería, y él fue una persona que se equivocó o cometió muchos errores a la hora de estar queriendo crear esto, la bombilla, y entonces pues es algo que a él siempre le comentaban, según se refiere, que por qué era que persistía tanto tratando de lograr esos inventos cuando había fracasado miles de veces,
Y bueno, pues Edison lo que decía es que no entendía la pregunta porque él nunca había fracasado, sino que había descubierto muchas formas en que no iba a funcionar. Entonces, pues bueno, eso es otro ejemplo de donde el estar generando, intentando, el estar pensando, encontrando ese momento ideal también para generar ideas, pues nos puede ayudar precisamente a encontrar las mejores ideas que nos puedan ayudar a resolver, ya sea un problema, un desafío que tenemos, o quizás el encontrar una idea que nos pueda llevar a tener éxito en aquello que estamos realizando en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias. También Picasso es el pintor, pues hizo muchos cuadros, muchos trabajos, hizo más, se calcula que hizo más de 50,000 obras. Y bueno, de esta producción que es bastante grande, pues no todas son realmente conocidas. Sin embargo, él sabía que para poder crear algo diferente y que gustara, tenía primero que producir mucho. Entonces, pues gracias a esta gran producción es que se quedaron esas obras de Picasso, bueno, pues que son muy conocidas y muy valoradas hoy en día. Entonces, ya para ir terminando, les quisiera compartir los 7 mandamientos que debes de respetar cuando estás generando ideas. Entonces, el primero es: no te juzgarás, dejarás fluir tus ideas y serás flexible. El segundo mandamiento para la generación de ideas es: no harás comentarios. Cualquier comentario negativo o cualquier crítica cambiará tu humor y eso va a afectar tu potencial creativo. No editarás es el tercero, es decir, no dejes que tu editor interno, que tu mente interfiera en el proceso. Editar es el trabajo del hemisferio izquierdo, que es la parte más racional, nuestro hemisferio izquierdo, y que es el que a veces está tratando de descartar ideas antes de tiempo. Lo importante es que la idea que tengas la anotes y posteriormente la analices, pero no en el momento. El cuarto mandamiento para la generación de ideas es: no ejecutarás. Se te ocurre una idea y al segundo otra parte de tu cerebro ya está distraída pensando en cómo implementarla. Entonces, ese es otro error que a veces cometemos. Enseguida ya estamos pensando en cómo la vamos a ejecutar y aún no sabemos si esa idea es importante o no. Entonces, lo mejor es anotarla y ir haciendo este ejercicio de ir haciendo una libreta de ideas, un archivo donde vayamos anotando ideas y ahí vamos a ir aprendiendo a descartarlas. El quinto mandamiento de la generación de ideas: no te preocuparás. Entonces, el miedo es el gran bloqueador de la creatividad. Entonces, aunque tú estés generando ideas, pero si estás preocupado, pues vas a estar en la sintonía del miedo y vas a estar bloqueando tu creatividad y esas ideas pues no servirán de nada. El sexto es: no mirarás hacia atrás. Evita decirte que esta idea ya la probé y que no funcionó, hace tiempo la utilicé y no me llevó a nada. No, evita mirar hacia atrás porque quizás no has visto esta idea en todos sus ámbitos y quizás hoy en día con la experiencia que tienes, esta idea la vas a ver diferente y quizás sea la idea que por ahí te va a ayudar. Y el séptimo y último mandamiento es: no perderás el foco. Entonces, es muy fácil empezar a perder energía y enfoque en lo que estás haciendo, así que no lo hagas. No te desenfoques, trata de mantenerte siempre enfocado en lo que quieres resolver. Entonces, bueno, ya para ir terminando, en resumen, antes de compartirles estos dos ejercicios o este ejercicio de dos maneras, en resumen, hay que producir y generar muchas ideas antes de limitarse a pensar que esta idea es buena o que es realmente diferente. Hay que pensar de manera fluida, sin criticarse, sin juzgarse y sin evaluarse.
y nada es más contraproducente para la creatividad que la crítica o el juzgarse uno mismo. Cuando estamos generando muchas ideas, lo que luego se llama también lluvia de ideas o el brainstorming, pues pasamos mucha parte de nuestro tiempo, a veces demasiado, imaginando cuáles son aquellas razones por las que nuestra idea no va a funcionar y no va a poder ser implementada. Entonces, esto es otra de las grandes causas que nos bloquean a la hora de generar ideas, que inmediatamente estamos pensando en qué es lo que hará que no se lleve, no se pueda ejecutar esta idea. Pero lo que en realidad debemos dedicar tiempo es a generar todas las ideas posibles. Una vez que la idea es juzgada por alguien o es juzgada por uno mismo, el pensamiento creativo se paraliza. Entonces, no hay que permitir, no hay que dar poder a las demás personas de criticar nuestra idea. Entonces, hasta que nosotros no estemos seguros de lo que vamos a hacer, muchas veces es mejor guardar la idea hasta que ya lo tengamos más claro, y tampoco permitamos que la opinión de otra persona nos haga descartar una idea sin que nosotros hagamos un análisis y seamos nosotros mismos los que tomemos la decisión de que esa idea debe de ser descartada o no, porque muchas veces descartamos las ideas por la opinión de otras personas. Entonces, es importante, y una de las formas más eficientes de generar una gran cantidad de ideas durante la semana, por ejemplo, es clasificarlas y escribirlas en alguna libreta o en el teléfono celular o cualquier manera que se te ocurra, y entonces puedes construir una biblioteca de ideas. Y además, cuando las escribes y las clasificas, pues esto ayuda a que se acelere el procesamiento y la focalización de la atención. Entonces te va a ayudar a ejercitar también tu cerebro y vas a poder cada vez generar más y más ideas, y vas a poder también cada vez tener un mayor enfoque en aquellos que son tus desafíos. Entonces, bueno, vamos a pasar rápidamente al ejercicio. Aquí en la descripción del video te pondré más adelante el ejercicio por si lo quieres copiar con más calma, pero bueno, el ejercicio pues es relativamente bastante sencillo. Son ejercicios, es un ejercicio para la fluidez mental y se trata de que pienses y escribas 100 funciones diferentes que puede tener un ladrillo. Esta sería la primera forma de hacer este ejercicio. Pensar en 100 funciones diferentes que puede tener un ladrillo. Al principio, pues es normal que las primeras 10 o 20 o quizás 30 ideas van a ser las más típicas y las más comunes, las más conocidas, como es pues construir una pared, para pararse encima, para fabricar, no sé, una parrilla, un asador, para sostener unos libros, para sostener quizás o detener una puerta, etcétera. Las primeras ideas van a ser las más comunes, pero después te vas de alguna manera, a forzar tu creatividad, ahí donde la vas a ejercitar, y las segundas 30, 40 o 50 ideas van a empezar a ser cada vez más originales. Entonces, a medida que tú vayas generando más funciones que puede tener pues un ladrillo, pues vas a estar ejercitando tu creatividad, y esto te va a ayudar a que cada vez puedas generar más y más ideas. La idea es empezar con 100 y después puedes limitar el tiempo, puedes pensar en generar estas 100 ideas en una hora, y después puedes ir haciendo que este desafío se vuelva pues cada vez más interesante, puedes reducir el tiempo, puedes incrementar la cantidad de ideas a encontrar, pues bueno, pues es parte de lo que puedes ir haciendo para que puedas ir ejercitando tu creatividad. Este mismo ejercicio, pues bueno, lo podemos hacer con algún otro objeto. En este caso, pues bueno, la idea o la sugerencia sería hacerlo con una bicicleta, poder encontrar
100 funciones diferentes para una bicicleta. Y como te decía, pues la idea es que también puedes pensar en muchos otros objetos, pero después que este reto sea más interesante y que sea una menor cantidad de tiempo o una mayor cantidad de ideas en el mismo tiempo. Entonces, como ya les comentaba, pues al principio las primeras ideas van a ser las más comunes, entonces no hay que caer en el error de censurar estos pensamientos, sino hay que enlistar todas esas ideas que se nos vengan a la mente para poder romper con nuestra inflexibilidad mental, con esa autocensura, y hay que permitirnos escribir pues todas las ideas que se nos puedan ocurrir en relación a estos dos objetos, y la flexibilidad del pensamiento pues va a ejercitarse. Entonces vamos a poder generar cada vez más y mejores ideas. Entonces este es el ejercicio, se los voy a anotar ahí en la descripción, pero es bastante sencillo. Es encontrar 100 funciones diferentes para un ladrillo y también para una bicicleta 100 o todas aquellas ideas que puedas generar. Te puedes limitar en el tiempo, puedes pensar en otros objetos y puedes ya sea disminuir el tiempo o aumentar la cantidad de ideas, de funciones que le vas a encontrar a ese objeto. Entonces, pues estos son los ejercicios que yo les comparto para ir ejercitando la creatividad. Recuerda que a transmisiones atrás ya hice otra transmisión donde hablaba de la creatividad y ahí también compartía un par de ejercicios. Entonces, si no has visto ese video y quieres buscarlo aquí en el grupo, pues bueno, ahí puedes encontrar más ejercicios para seguir ejercitando tu creatividad. Entonces, pues bueno, vamos a pasar aquí a los comentarios. Ya veo que tenemos algunos comentarios. Aarón Montes de Oca, tocayo, te mando un saludo. Qué bueno que estés por aquí como siempre y participando con tus comentarios. Ya por aquí veo que nos dices, primera vez que escuchas, no sé si haces referencia precisamente a los ejercicios, si nunca habías escuchado estos ejercicios, bueno, pues qué bueno que ahora los puedas conocer y pues los puedas llevar a cabo si gustas, precisamente. Los 10 mandamientos se los voy a compartir también, aquí me lo están comentando, se los voy a dejar ahí en la descripción de este video y posteriormente en la semana se los voy a publicar aquí en el grupo para que los puedan copiar si es que gustan. Entonces, pues bueno, estos son los ejercicios. Vamos a ver si tenemos por aquí más comentarios. No los veo todos. A ver. Ahora comprendo que las ideas son como los sueños que tenemos al descansar. Necesitamos un diario de ideas. Es así, es una buena idea, como les decía, hacer una libreta ahí con las ideas para que podamos ejercitar nuestra creatividad y podamos ir descartando las ideas. Entonces, recordemos que nuestras lecciones en ocasiones no requieren de complejas y elaborados métodos, solo creatividad. Es así, o sea, la creatividad es muy importante. A veces le damos demasiado vueltas a los problemas, utilizamos demasiado nuestra parte racional y en realidad debemos de comprender que tenemos creatividad. Nuestro hemisferio derecho es el que está enfocado en la creatividad, nuestro hemisferio izquierdo está enfocado en lo racional, en estructurar, pero tienen que trabajar en conjunto y en equilibrio y a veces solamente le damos espacio a uno de los dos o tenemos una tendencia natural, quizás somos muy creativos, generamos muchas ideas, pero no las sabemos aterrizar, tenemos que aprender a estructurarlas, o quizás somos demasiado estructurados, pero no generamos ideas. Entonces tenemos que ejercitar nuestra creatividad, tenemos que estar en equilibrio, por eso es importante.
Sí me ha pasado que cuando más relajada estoy, llegan ideas nuevas. Pues es así, hay que conocerse uno mismo y saber en qué momentos es que generamos más ideas para poder tener algo a la mano para poder anotarlas. Siempre hay una frase que repito cuando necesito reenfocar. Hay que revolcar la gata aún más. En sentido figurado, pues es así, es una buena frase. Mira, es una buena frase, lo vamos a tener en cuenta. Algunas veces basta identificar una problemática o una necesidad y a partir de ellas buscar ideas de cómo solucionar. Pues si tú ya tienes claro cuál es tu problemática o tu desafío creativo al que te vas a enfrentar, pues bueno, lo siguiente es precisamente primero generar ideas y entre más ideas generes, pues más ideas brillantes puedes encontrar ahí que te van a ayudar precisamente a encontrar una solución. A lo mejor parte de esas ideas es precisamente el que tienes todavía que aprender más cosas para poder llegar a resolver eso que tienes en tu vida como un problema. Entonces, pues bueno, es parte de las ideas que a veces tenemos que tomar en cuenta. Ahora comprendo que las ideas son como los sueños, ese ya lo había leído, es así. Leonardo da Vinci, ¿cuántas ideas no tuvo y todavía hoy en día se siguen haciendo objeto de análisis? Es así, es otra persona que generó muchas cosas, no todas son conocidas, pero de entre todas esa cantidad de ideas que generó y que llevó a cabo, pues bueno, pues algunas son muy importantes y muy conocidas en la actualidad, y pues otras que quizás no son tan conocidas, cada vez son más objeto de estudio, como dicen. Pues es así. Gracias por todos sus comentarios, ya por aquí con más calma los estaré leyendo y les agradezco mucho que se hayan unido a esta transmisión. Espero que les haya parecido importante la información que les he compartido, que les pueda realmente servir. Pues es muy importante comenzar a ejercitar la creatividad. También si tenemos hijos es importante que ellos puedan ir ejercitando su creatividad porque es algo que les va a ayudar pues en su vida adulta. Entonces, pues bueno, espero que esta información haya sido de su agrado, que me regalen un like, que me sigan dejando sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sus sugerencias, si es quieren que hablemos de algún otro tema o si quieren que sigamos ampliando sobre este tema de la creatividad y de ir conociendo cómo funciona nuestro cerebro en relación a la generación de ideas, pues entonces déjamelo en los comentarios para yo tenerlo en cuenta y en las próximas transmisiones tocar los temas que a ti te interesan. Entonces, gracias por haberte unido a esta transmisión y no me queda más que despedirme e invitarte a que estés aquí el próximo viernes para seguir hablando de temas interesantes, de autoconocimiento, de espiritualidad y para seguir compartiendo también ejercicios prácticos que te puedan servir para ir resolviendo aquellas cosas que tienes en tu vida. Entonces, nos vemos el próximo viernes y que Dios los bendiga, que tengan un bendecido fin de semana. Hasta pronto.